mañana. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Hebreos. Hoy terminamos el capítulo 2, entonces te voy a invitar a que vayamos a Hebreos capítulo 2. Estamos bien expectantes por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Hay que recordar que en Hebreos pues se nos habla acerca de Cristo, de las enseñanzas, se retoman varios puntos del Antiguo Testamento. Nos estamos apoyando los días miércoles. Si tú tienes la oportunidad de venir los días miércoles al servicio de mitad de semana, estamos viendo Éxodo porque queremos abarcar los Pentateucos, Éxodo, Levítico, Números, para poder conocer acerca de lo que se nos va a estar hablando en cuanto a simbolismos, en cuanto a ley que se le mandó a hacer al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que representan a Cristo. Entonces es algo bien interesante. Igual nos estamos apoyando de los devocionales del pastor Benjamín en el libro que vamos, para poder entender a lo que se nos va a llevar acerca el autor de este libro de Hebreos, de la relación que existe entre la ley dada hacia Moisés y ahora la enseñanza dada por Dios por medio de Cristo. Hay mucha armonía entre ellos y Cristo vino a cumplir, a representar la ley. Entonces eso es algo bien interesante. Y vamos al libro de Hebreos capítulo 2. Qué bueno que viniste, sé bienvenido. Y vamos a estar estudiando en esta hermosa mañana del versículo 10 al versículo 18. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Hebreos capítulo 2, versículo 10 al versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Puedes tomar tu lugar. Y entonces nos adentramos más en el papel de Jesucristo, parte de la enseñanza del domingo pasado. Hacíamos referencia a una salvación tan grande, que nos ha sido dada por medio de Cristo. Entonces tú y yo entendemos que Cristo es el autor de nuestra salvación. Cristo es el enlace, el puente que nos reconecta entre Dios y nosotros los hombres. Entonces vemos qué importante papel juega Cristo en nuestras vidas, y no solamente importante, sino fundamental, indispensable en nuestras vidas. Si Cristo no está en nosotros, estamos alejados de Dios. ¿Sale? No podemos ser reconectados, reconciliados, justificados con Dios sin Cristo. Cristo es la pieza fundamental, la pieza clave de nuestra relación con Dios. Y que hemos visto y que nos sirve para reflexionar que en esta vida tenemos amistades, tenemos familia, tenemos amigos, pero si Cristo está en nuestras vidas, nada de eso importa. Lo que importa es Cristo y nuestra relación que tenemos por medio de Él, porque por medio de Cristo lo más importante es que hemos sido reconciliados con Dios y ahora tenemos una relación otra vez con Dios, pero también por medio de Cristo tú y yo podemos tener una relación sana, de paz, de gozo, de tranquilidad. Acuérdate que tú y yo estamos aquí no para discriminarnos, no para irritarnos unos a otros, sino estamos para fortalecernos y edificándonos unos a otros por medio de nuestra fe en Jesucristo. Hay un versículo que nos dice que llevemos o que aprendamos a llevar las cargas unos con otros.
Y nosotros que somos familia debemos de aprender a llevar las cargas unos con otros, por el bien de nuestra iglesia, por el bien de nuestra amistad. Porque eso es lo que nos enseña Cristo. Cristo, veíamos al principio de Hebreos, el creador de todo, formando parte de esta Trinidad, formando parte de ser el creador del universo, de la existencia del mundo. Y podemos tocar Romanos, Dios que todo lo hizo para que entendiéramos que Él existe, que Él es verdadero. Cristo se hizo hombre y no vino a ser un rey o alguien o el todopoderoso al cual la gente venía a servir, como en el tiempo en el que dominaban los romanos. El emperador, el César, tenía el control de todo y la gente le servía. Cristo vino a servir, a mostrar amor, compasión hacia nosotros. Y Cristo nos enseñó el camino del servicio. Entonces, tú y yo estamos aquí para aprender a sobrellevarnos unos con otros las cargas, y eso hace referencia a aprender a servirnos unos a otros, a ver por el bien de nuestro prójimo, que fue parte del resumen que Jesucristo nos dejó en qué es lo que debemos de hacer: amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo. Entonces, te invito que a lo largo de estos días, a lo largo de la vida que Dios nos dé, recordemos que estamos aquí para amarnos conforme al verdadero amor, que es el amor de Dios. Por eso es que Cristo se manifestó amándonos a tal grado que estuvo dispuesto a dar su vida por gente que no merecía ser salvada, por gente imperfecta, por gente con muchos problemas, por gente pues mala, que a lo mejor espiritualmente perdidos, deformes, físicamente también perdidos, deformes. Yo tengo mi dedo de mi pie, es un poco más grande que el otro dedo de mi pie, entonces estoy un poco deforme. Se me viene solamente porque ahorita que estábamos hablando o que estamos llevando los devocionales, se habla una parte del sacrificio, y a Dios se le tenía que sacrificar lo imperfecto, lo perfecto. Se tenía que hacer una revisión acerca del animal que iba a ser sacrificado, si había algún defecto físico en él, si había algún defecto en cuanto que su oreja fuese más larga o que una pezuña fuese más larga, quedaba descartado, no servía, no le agradaba a Dios. Sin embargo, ahora por medio de Cristo, aún con medio de nuestras imperfecciones, podemos acercarnos a Dios, ¿sale? Y de ahí es donde sale el término kosher que usan en la comida los judíos, que habla acerca de que todo está bien hecho, bien procesado, bien realizado, que el animal antes de ser sacrificado era el mejor para poder ser sacrificado. Entonces, eso me recuerda acerca de mis imperfecciones, no solamente que tengo en mi espíritu, sino también de mis imperfecciones físicas, pero que Cristo pagó el precio por todo ello. Entonces, eso es algo bien importante. Y vamos al versículo 10, porque entonces nos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En la Nueva Versión Internacional, cuando nos dice a aquel, hace referencia a Dios, ¿sale? Porque debemos de entender que en este versículo se nos está hablando de la Trinidad y luego se nos especifica Cristo, porque cuando nos está diciendo porque convenía a aquel, en la Nueva Versión dice porque convenía a Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, la creación, el universo, la tierra, los planetas, la luna, el sol, las galaxias, los ríos, los montes, los collados, todo fue creado por la Trinidad, ¿sale? Estos creadores, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estaban obrando en la creación, ¿sale? Por eso aquí se hace referencia a la Trinidad, porque convenía a la Trinidad, por cuya
causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahora haciendo referencia a la humanidad, aquellos que iban a creer, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Cristo. Entonces a esta Trinidad le pareció bien mandar a Cristo para que por medio de ella nosotros, se nos menciona hijos, vengamos a la gloria de Dios, perfeccionándose en las aflicciones de Cristo. Esto es algo bien importante. Cristo, era necesario que Cristo pagase o pagara el precio por nuestra reconciliación. Por eso es importante entender cómo es que funcionaba el Antiguo Testamento y por qué Dios le dijo a Moisés que para perdón de pecados había que sacrificar a un animal, y ese animal tenía que ser perfecto, sin fallas, sin defectos. Tenía que sacrificarse ese animalito por el perdón de alguna persona. Se tenía que derramar sangre para perdón de pecados. Entonces, por medio de Cristo, Cristo es el autor de nuestra salvación, pero también Cristo es nuestro Cordero perfecto, que fue inmolado, que sufrió la muerte por nuestros pecados. Y podemos valorar qué tan grande y qué tan poderoso es el nombre de Cristo y qué tan importante es Cristo, porque cada persona individualmente tenía que sacrificar un cordero. Y luego vamos a ver en Hebreos que se nos hace referencia que para remisión de pecados se tenía que hacer el sacrificio cada año, porque eso solamente calmaba la ira de Dios. No perdonaba el pecado, sino calmaba la ira de Dios. Entonces, estadísticamente, una persona que vivía en el pueblo de Israel tenía que hacer anualmente más de 20, 30 sacrificios. Ahora, si esos sacrificios los multiplicas por el año que vivían, eran más de 300 sacrificios, muchísimos más los que se hacían en toda la vida. Y más que nosotros como humanos somos propensos a fallar. Pero el sacrificio de Jesucristo solamente fue uno y para siempre. Y ese sacrificio de Jesús, el Jesús dar su vida en aquella cruz, es tan fuerte y es tan poderoso que perdona todas nuestras fallas, que perdona todos nuestros pecados. Ese es el poder, esa es la autoridad que hay en Cristo. Eso es algo bien importante. Por eso nos dice que a través de Jesucristo iba a llevar a los hijos a la gloria. Y fíjate, esta es parte de la primera descripción que se le da a los creyentes en la fe. Hijos de Dios gracias a Cristo, porque recordábamos que Cristo no es una creación, Cristo no es un ángel, sino Cristo es el Hijo de Dios. Y si Cristo tiene la autoridad de ser llamados hijos de Dios, cuando tú y yo venimos a Cristo, gracias a Cristo, ahora tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Gracias a Cristo. Por eso la importancia de entender que Cristo es superior a los ángeles. Esto es algo bien importante. Somos llamados hijos gracias a Cristo, gracias al poder y la autoridad que hay en Cristo. Y parte de este versículo donde nos dice perfeccionarse por aflicciones al autor de ellos, ese camino fue un camino de dolor y de sangre que llevó Jesucristo, un sacrificio de expiación. Y ese camino de Dios haciéndose humano como nosotros es el que hace referencia de perfeccionarse. Es decir, Cristo ya era perfecto. Cristo desde un principio, desde el inicio era perfecto, pero en este versículo cuando se nos dice que
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, está haciendo referencia de Cristo tomando parte de la humanidad nuestra y venir a este mundo. No es que tuvo que hacer eso Cristo para ser perfecto, Él ya era perfecto, pero parte de su misión para completarse era venir, tomar forma de siervo como tú y como yo, dar su vida en aquella cruz, morir, resucitar y salvarnos. A eso es a lo que está haciendo referencia este versículo acerca de perfeccionarse. Porque algunas doctrinas o algunas religiones toman este versículo para decir, ya ves, Cristo no pudo ser Dios, porque si era Dios ya era perfecto. Y en este versículo nos dice que tuvo que venirse a hacer carne para hacerse perfecto. Entonces Él era un ángel o es un ser creado. Pero no, se nos está haciendo referencia a que para que se cumpliese el camino que había sido trazado para Cristo, Él tenía que venir a hacerse siervo, siendo Dios, haciéndose siervo humano como tú y como yo, y pagar el precio de nuestro pecado. Por eso es que se nos habla acerca de una manera clara, general, de Cristo terminando su misión. Cristo pagando el precio por nosotros. Entonces, Cristo fue antes perfecto. Antes de que todo existiese, Cristo era perfecto. Cuando todo existió, Cristo sigue siendo perfecto. Cristo es perfecto. Cristo seguirá siendo perfecto. ¿Sale? Entonces, por eso es que nuestra fe, nuestra esperanza tiene que estar anclada en Cristo. Porque a lo mejor yo hoy puedo ser bueno, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las aflicciones, o te aferras más a Dios, o te alejas de Dios y te vuelves malo. Y te vuelves enojado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado? ¿Y cuántos de nosotros en medio de ese enojo no ofendemos a alguien? Entonces, hasta la persona más buena, en un momento de enojo, puede incendiar un bosque. Pero Cristo sigue siendo bueno. Entonces, por eso es que recalcamos siempre nuestra mirada, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro modelo de vida es Cristo. Porque Cristo fue, es y será bueno, será perfecto siempre. ¿Sale? Ese es nuestro Cordero inmolado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Luego nos dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora fíjate, ahora tenemos una conexión con Dios que nos hace verdaderamente sus hijos. Si Dios es santo, nosotros somos santos gracias a Cristo. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Voy a leerte desde el versículo 8 para entrar en contexto. Pero vosotros cometíais el agravio y defraudáis, y a esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Algunos hemos salido de esos malos hábitos, de esas malas prácticas. Pero mira qué nos dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, Cristo cambia nuestra vida, cambia nuestros malos hábitos y tenemos una lucha constante, pero ahora el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora podemos decirle gracias al Espíritu Santo, gracias a Cristo, ya no al pecado. Y Cristo nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado.
santificado. Por eso en Hebreos, si volvemos otra vez a esta parte de este versículo 11, nos dice: porque el que santifica y los que son santificados, por medio de Cristo, tú y yo hemos sido santificados. Porque si no somos santos, no podemos ver a Dios. Nos dice en la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Pero ahora podemos entender ese versículo más claro. Sin santidad. Si Cristo no ha venido a tu vida a santificarte, no puedes ver a Dios. Porque si creemos que santidad es venir a la iglesia y ponernos aquí nuestras alitas como el 24 de diciembre, que salieron los ángeles así con sus ropas blancas y resplandecientes con sus alas. Si pensamos que santidad es portarnos bien, es todo eso es parte de la santidad, es el resultado de la santidad. Pero la santidad es venir a los pies de Cristo y ser moldeados por Cristo, porque Cristo es el que nos santifica. Claro, desde luego que también el Espíritu Santo que está en nosotros es parte también de esa santidad que ahora tenemos. Él también nos ayuda a llevar esa vida de santidad. Por eso es importante entender eso, que santificar es entender, es reconocer, es confesar con nuestros labios, creer con nuestro corazón, confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, es poner nuestra dependencia en Cristo. Y a partir de ahí Cristo nos santifica, y ahora tú y yo en esta vida que tenemos que aprender a dar los frutos de la santidad que tenemos en Cristo. ¿Sale? Eso es bien importante poder entenderlo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y así como Cristo venía del Padre, había sido mandado del Padre, ahora que tú y yo hemos sido santificados por Cristo, ahora que tú y yo somos hijos gracias a Cristo, procedemos ¿de quién? De Dios. ¿Sale? Del origen de nuestra fe. Eso es algo bien importante. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora fíjate, Cristo, que ya estamos viendo que formó parte de la creación, que formó parte de hacer la creación, de diseñar la creación. Ya hablamos acerca de que todo por medio de Él subsiste, que Él es el heredero de todo, que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Vino, se humilló, se hizo siervo, se hizo humano como tú y como yo, y Él, aún siendo Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si lo aprendemos a hacer de una manera a lo mejor gráfica, una persona perfecta llamando a personas imperfectas, a personas deformes, hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, aún siendo Él perfecto y nosotros detestables, malos, horribles. Cristo es muy guapo, nosotros somos muy feos, pero Cristo no se avergüenza de qué tan feos somos y nos llama hermanos. A lo mejor en alguna ocasión los que tienen hermanos han salido a la calle y uno va bien arreglado y el otro va medio desarreglado, medio que apenas se despertó con almohadazos, y a lo mejor en alguna ocasión han dicho: ¿y ese es tu hermano? Y a veces, no. Pero Cristo no se avergüenza de nosotros. Y esto es una reflexión hacia nosotros, porque si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, te tengo una pregunta que me gustaría que reflexionáramos a lo largo de este día y a lo largo de la vida que Dios nos permita. Ahora, si Cristo no se avergüenza de nosotros, ¿nosotros nos avergonzamos de dar a conocer a Cristo en nuestras vidas? Yo creo que esa es una buena reflexión. Tomar ánimo, fuerza, porque Cristo nos ama tal y como somos. Ahora nosotros no nos avergoncemos de dar a conocer a Cristo en nuestras vidas. A lo mejor muchos de nosotros, cuando nos hablan de qué religión somos, tratamos de cambiar el tema. A lo mejor cuando nos hablan acerca de lo que
deberíamos de hacer y de lo que no está y de lo que estamos haciendo mal, no queremos hablar de ello. Pero tenemos que llevar a Cristo como nuestro estandarte. Cuando se iba a la guerra para saber qué nación era o de qué parte eran estos soldados, de qué cuadrilla o de qué sección, de qué escuadrón, se llevaba un estandarte y ese estandarte representaba mucho para ellos. Ese estandarte era su guía, su representación, su ánimo, su fuerza. Así debe de ser Cristo en nuestras vidas, nuestro estandarte. La razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual seguimos de pie. No nos avergoncemos, hermanos, de dar a conocer a Cristo en nuestras vidas. Que la gente nos pregunte, que la gente nos diga, ¿crees en Dios? ¿Crees en Cristo? Y nosotros hay que responderles. Hay que responderles mostrando a Cristo. Y una de las mejores acciones de mostrar a Cristo en nuestras vidas, de no avergonzarnos de Cristo, es cuando de nosotros fluye sus enseñanzas, sus acciones, es cuando de nosotros fluye esas acciones, esos pensamientos, esas enseñanzas que Jesucristo le dejó a sus discípulos, que Jesucristo le dejó a sus hermanos. Entonces, tomemos ánimo, tomemos fuerza, no nos avergoncemos de dar a conocer a Cristo en nuestras vidas. Yo sé, y esto es algo que yo he visto más en jóvenes y en adolescentes, hay una influencia muy fuerte que causa temor, que causa miedo, que causa vergüenza a los jóvenes cristianos mostrar su fe, mostrar quiénes son, mostrar que son hijos de Dios. Porque muy lamentablemente, tristemente, esta cultura, estos tiempos en los que tú y yo vivimos, no se están acercando a Dios, sino se están alejando de Dios. Algo que impactó mucho, no sé si ustedes se enteraron, pero me parece que fue el año pasado, durante las fiestas que se celebran en Brasil. Ellos son conocidos por las fiestas, pero sobre todo porque cada año celebran los carnavales, y dentro del carnaval son carnavales temáticos, y el año pasado hicieron un carnaval temático hacia humillar a Dios, hacia humillar lo bueno y engrandecer a lo malo. Y muchos creyentes participaron en eso por la afluencia, por el poder que hay en la sociedad. Muchos creyentes no se atrevieron a decir: yo no participo en esto. No nos vamos tan lejos, cada año las comparsas que se hacen aquí en Oaxaca para celebrar el Día de la Muerte y todo eso. Muchos creyentes a lo mejor van. Y nosotros tenemos que marcar nuestro estandarte y decir: yo no participo en eso, porque yo pertenezco a Cristo y no me avergüenzo de que Él sea mi Señor, y no me avergüenzo de que Él sea el dueño de mi vida. Así como Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, nosotros también tenemos que demostrar ese amor, ese compromiso, esa responsabilidad hacia el autor de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que nos puede poner a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, porque con el pecado, con las malas acciones que a lo mejor hacemos diariamente, con los malos pensamientos, con las malas palabras, con las malas acciones, estamos despreciando a Cristo por el sacrificio que Él hizo en nuestras vidas. Porque Él pagó el precio de nuestro pecado para ser liberados del pecado, y si tú y yo volvemos de una manera ahora consciente al pecado, pues estamos demostrando que el sacrificio de Cristo no nos importa. Entonces, esa es una buena razón para nosotros como creyentes de decir no al pecado, por amor a Cristo en nuestras vidas, ¿sale?
Y cuando digo pecado hay muchos, no solamente acciones como las que leíamos ahorita en Corintios, pero se me viene a la mente a lo mejor cuando nos enojamos, cuando hablamos palabras ofensivas, cuando pensamos de una manera no correcta. Todo aquello estamos lastimando o avergonzando el nombre de Cristo en nuestras vidas. Versículo 12 al 13 de Hebreos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, versículo 13, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tenemos confianza en que gracias a Cristo somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Y que Cristo no se va a avergonzar de nosotros y que Cristo va a permanecer fiel en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que aunque nosotros fuésemos o seamos infieles, Él permanece fiel en nuestras vidas. Y lo vemos a lo largo de los evangelios que nos describen la historia de Cristo en esta vida. Él fue siempre fiel a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Quiénes fueron los que huyeron cuando arrestaron a Jesús? Jesús dejó a sus discípulos y dijo: yo ya me voy. ¿Quién abandonó a quién? Los discípulos abandonaron a Cristo. ¿Y quién fue a buscar a quién? Después de que Cristo resucita, Cristo se le aparece a sus discípulos. Cristo los reúne. Tenemos la enseñanza más clara que también nos enseña mucho. Pedro diciéndole: Señor, yo no te voy a negar. Si es necesario, hasta mi vida voy a dar por ti. Arrestan a Jesús. Pedro saca la espada y órales, mocha la oreja a uno que venía a arrestar a Jesús. Jesús le dice: esto no es con violencia, yo no vine a que se peleen. Llevan al proceso de Jesús ante el concilio para poder acabar con su vida. Pedro, queriendo estar cerca del maestro, se cuela entre la casa donde estaba el concilio. Una señora lo ve y le dice: oye, tú también formas parte de los 12, tú también eres de esos discípulos de Jesús. Pedro niega a Jesús 3 veces. Muchas veces en nuestras vidas, con nuestras acciones, a lo mejor sin pensarlo, hemos lastimado a Jesús en nuestras vidas. Pero así como Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús le perdonó. Jesucristo también nos ha perdonado de nuestras ofensas. Pero tenemos que amar a Jesucristo, amarlo con todo nuestro ser. Por eso se nos dice este versículo 12 y este versículo 13, Jesús va a tener siempre el mismo amor hacia nosotros. Él no va a cambiar, Él va a permanecer fiel. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros seamos inconstantes, Él va a ser constante, Él va a ser fiel. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tenemos esa confianza, esa seguridad de que Cristo siempre nos va a amar, de que Cristo nunca nos va a fallar, que Cristo siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Por eso es que tenemos una salvación tan grande en Cristo, el autor de nuestra salvación, Jesucristo. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, Dios se encarnó y se hizo hombre. Eso es a lo que nos está diciendo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nuestro Dios se encarnó, Cristo se hizo hombre para padecer los sufrimientos que tú y yo como hombres, como humanos, padecemos.
La debilidad física, la debilidad emocional que tenemos, Cristo también la padeció. ¿Sale? Aquí sí hay que ser bien claros. Nosotros tenemos una naturaleza, un cuerpo de pecado. Cristo se encarnó, se hizo hombre, pero sin la naturaleza de pecado. Porque siendo 100% Dios, Él no puede ser tentado porque no hay maldad en Él. Al hacerse hombre, 100% Dios, 100% hombre, tenía necesidades como tú y como yo, hambre, sed, tristeza. ¿O no lloró Jesús? ¿Cuántas veces lloró Jesús que podemos encontrarlas en el Evangelio? Lloró por Lázaro. Cuando estuvo a punto de dar su vida y cuando estuvo orando en el Getsemaní, ¿qué se nos dice? Tanta era su angustia que sudó sangre. Porque estaba afligido por lo que iba a sufrir, porque él sabía que iba a doler. ¿Qué le dijo a Dios Padre en sus oraciones? Si quieres, pase de mí esta copa, hablando de su sacrificio, de ser golpeado, lacerado. ¿Sabes? Las herramientas romanas eran tan perversas que causaban tanto dolor que se nos dice que sus látigos que ellos usaban tenían espinas para arrancar la carne. Entonces le dieron de latigazos a Jesús, pero no solamente la chancla mojada que tú viviste cuando eras adolescente o cuando eras niño no se compara a los latigazos que le dieron los romanos a Jesús. Porque cuando esos látigos tenían espinas que se encarnaban, que entraban a la piel y cuando se les quitaban, salían con pedazos de piel, con pedazos de carne, con pedazos de músculo. Entonces, Cristo pasó por aflicciones como tú y yo hemos pasado, pero Él fue perfecto, pero en Él no hubo falla, no hubo error. Por eso se nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó en lo mismo, es decir, Él también se hizo hombre. Él también se hizo humano como tú y como yo, para que por medio de ese medio pudiese salvarnos. ¿Sale? Eso es algo importante que debemos de entender. Luego se nos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, vamos a Efesios capítulo 2, porque el que Dios se haya encarnado, se haya hecho hombre para poder destruir a Satanás por medio de la muerte, vamos a ver qué se nos dice en Efesios. Efesios capítulo 2. Se nos habla bien de un resumen acerca de nuestras vidas antes de Cristo y ahora con Cristo. Y nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados está bajo el dominio de Satanás. En un espíritu o en una mente quebrantada, en una mente confundida, una mente que es desobediente a los mandamientos de Dios. Por eso las personas que no tienen a Cristo, ellas hacen lo malo, porque para eso están esclavizados. Ahora tú y yo que hemos sido libertados, hay una parte de nosotros que nos dice haz lo malo, pero el Espíritu Santo y Cristo nos ayudan para hacerlo bueno. ¿Sale? Entonces,
Todas las personas que no tienen a Cristo, que no son hijos de Dios, que no son hermanos de Cristo, están atados a la voluntad de Satanás. Están atados, están aprisionados por el pecado, y de ellos lo único que va a salir es pecado. Son malas obras, acciones que no son buenas, que no son correctas, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces vino Cristo, pagó el precio de la libertad, de la esclavitud, del dominio del pecado, del dominio de Satanás en nuestras vidas, por medio de la muerte. Era necesario que Cristo, siendo perfecto, así como en el Antiguo Testamento para perdón de pecados el cordero tenía que morir, tenía que sacrificarse, tenía que derramar sangre, Cristo tuvo que derramar su sangre, tuvo que dar su cuerpo en rescate de nosotros. Y Satanás creyó que al destruir a Cristo él iba a vencer. Satanás creyó que al matar a Cristo él iba a vencer. Y Cristo entregó su vida por nosotros, porque Él, siendo Dios, tenía el poder de vencer a la muerte resucitando. Y entonces al resucitar, venció a la muerte, venció a Satanás. ¿Sale? Eso es algo bien importante. Por eso es que en Romanos tocamos el punto que así como entró el pecado en un hombre, entró la muerte, ¿sale? Porque el resultado del pecado es la muerte. Entonces Cristo tomó el pecado de nosotros, la llevó en aquella cruz y murió. Pero Cristo venció a Satanás resucitando. Entonces tú y yo estamos tranquilos, tú y yo estamos confiados, porque Satanás ya no tiene más dominio sobre nosotros, porque la muerte ya no tiene más dominio sobre nosotros, porque si nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Jesús, así como nos dice Pablo, así como el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, también nos va a resucitar. Entonces, esa es la manera en la que Cristo venció a Satanás. Por eso se nos dice en este versículo, Él también participó de lo mismo, siendo humano, porque al venir siendo humano significaba que tenía que morir, ¿sale? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿sale? Porque sin Cristo, nuestras vidas todavía estuvieran sujetas al pecado. Y por estar sujetas al pecado, el pecado nos lleva a la muerte. Ahora que estamos en Cristo, ya no estamos sujetos al pecado. Ciertamente este cuerpo tiene que perecer porque fue engendrado, creado en pecado, pero nuestro espíritu, nuestra alma están vivas. El cuerpo se va a destruir y entonces Jesucristo, cuando Él venga, va a darnos cuerpos nuevos, sin pecado. Y si ya no hay pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no va a haber esa concupiscencia de la que se nos habla en Santiago.
entonces sí vamos a ser perfectos a tal grado que vamos a poder ver a Dios cara a cara y vamos a vivir. ¿Sale? Eso es algo bien importante, bien interesante que estamos analizando en Hebreos y que lo hemos visto a lo largo de las enseñanzas que hemos tenido. Entonces, Jesucristo, por medio de su muerte, destruyó al diablo y a la muerte que nos tenía esclavizado, sujetos a ellos. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y para nosotros antes de Cristo no había esperanza, porque ¿quién nos iba a reconectar con Dios? ¿Qué teníamos que hacer para ser salvos si somos pecadores desde un principio? ¿A dónde vamos a parar? Al pecado, a la muerte, a la esclavitud. No había forma, hermanos, de que por nuestros méritos, que por nuestras fuerzas pudiéramos decirle no al pecado. Incluso hoy en día no hay forma que por nosotros mismos podamos frenar el pecado que hay en nuestras vidas. Es por medio de Cristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es que en este versículo se nos dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora en Cristo tenemos libertad y ahora aún mejor, nosotros como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, no tenemos miedo a la muerte. ¿Sale? Eso es algo que debemos de aprender como creyentes. La muerte es un proceso para poder llegar a Dios. ¿Sale? Tenemos que morir físicamente, pero no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque en Cristo hemos vencido. Porque nuestro cuerpo sabemos que va a volver ¿a dónde? ¿De dónde sacó Dios a Adán? Del polvo. Nuestro cuerpo físico va a volver al polvo, pero nuestra alma y nuestro espíritu están seguros en Cristo. Por eso es que ya no tenemos miedo. A lo mejor a veces nos preguntamos de qué manera vamos a morir, ¿no? Porque no es bonito morir con dolor, a dormirte y ya cuando abras tus ojos ya estás en la presencia de Dios. No tenemos miedo a la muerte, pero a lo mejor humanamente sí tenemos miedo, o no miedo, pero una inquietud a cómo vamos a morir, cómo va a ser nuestra muerte. ¿Sale? Pero créeme que en medio de ese proceso Dios nos va a dar paz, mucha paz. Y te pongo el ejemplo de nuestro hermano Carlitos. Los médicos decían que iba a morir de un dolor inmenso, insoportable. Y sí es cierto, médicamente es cierto, el cáncer cuando ya es avanzado causa un dolor insoportable. Pero cuando Carlitos se fue a la Chicocana, que yo sepa y que nos hayan dicho los hermanos, Carlitos se fue, durmió, se fue con el Señor de una manera tranquila, sin dolor, sin miedo, sin preocupación, porque Dios nos prepara en el momento en el que somos llamados a su presencia. Ahora te pongo un ejemplo bíblico. Esteban, ¿cómo murió? Apedreado. Y se nos dice en Hechos, no se nos dice en Hechos que él murió gritando, lleno de dolor, diciendo, ¿por qué a mí me duele, Señor? Ya llévame. Siendo apedreado, yo cuando era niño sí me dieron varios piedrazos jugando y duele. Arde, duele, ya no sabes qué hacer. Pero con todo ese dolor que estaba sintiendo en su cuerpo, Esteban, de una manera elocuente, y para hablar de una manera elocuente cuando estás sufriendo es porque debes de dominar el dolor, de una manera elocuente da testimonio de la obra de Cristo en la vida del creyente. Da un mensaje a aquellas personas antes de que lo apedrearan. Y después se nos dice que mira al cielo y ¿qué ve? A Cristo. Nunca se nos menciona a Esteban sufriendo, quejándose del dolor.
Porque yo creo y estoy convencido que cuando Dios nos llame a su presencia, Dios nos va a preparar para dar ese paso que sigue, que es morir y ser llevados con Dios. Por eso, y eso es gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Por eso es que la muerte ya no tiene más dominio, ya no tiene más control en nuestras vidas, porque en Cristo nosotros hemos vencido a la muerte. Hemos vencido a Satanás, gracias a Cristo. Por eso nos dice liberar a todos los que por el temor, por el miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pobre de aquellos hombres, aquellas personas que y últimamente aquí en nuestro país, en nuestro estado, ha incrementado la adoración a la muerte. Qué horrible, no saben en lo que se están metiendo. Y yo estaba leyendo un documental acerca de que aquellas personas que adoran a la muerte, que la muerte es su Dios, es porque ellas quieren ser librados de la muerte. Usualmente, la mayoría de narcotraficantes, de carteles, se dedican a adorar a la muerte porque ellos piensan que los va a cuidar de peligros, que los va a cuidar de que le den un disparo en su cuerpo o que los libre, que les va a dar más tiempo de vida. Pero están bien equivocados. Y es triste porque pierden toda noción de lo que realmente es Cristo en sus vidas. Porque la muerte ha sido vencida por Cristo. Entonces, nosotros tenemos paz y tranquilidad. Entonces, somos libres de la esclavitud y de la sumisión al pecado. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Cuando encuentres el capítulo, te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a darle lectura. Ya estamos a unos minutos de terminar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puedes tomar tu lugar. Por eso la importancia de entender que la ley en el Antiguo Testamento se nos fue dado con un propósito. Ese propósito no es que lo intentemos cumplir, porque no la vamos a poder cumplir. El propósito de la ley fue dada para que conociéramos que necesitamos de alguien, que la ley nos lleve ¿a quién? A Cristo. Y que por medio de Cristo, Él cumplió la ley porque Él fue perfecto. Y ahora por medio de Cristo tenemos esa aceptación de cumplir la ley, pero gracias a Cristo. Todo es gracias a Cristo, ¿sale? Eso es lo interesante. Por eso, dentro de la ley, acerca de los sacrificios, acerca de que solamente los sumos sacerdotes podrían ofrecer sacrificio por la remisión de pecados, que solamente los levitas podían servir a Dios, que eran destinados al servicio de Dios, era representación de lo que Cristo iba a venir a hacer y de lo que Cristo iba a compartir con sus hermanos. Por eso es tan impactante poder conocer la palabra de Dios, escudriñarla, entenderla, porque hay armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos ver claramente a Cristo desde el principio de todo. Eso es algo bien hermoso. Entonces vemos que gracias a Cristo ya no estamos sujetos a la ley, ya no estamos sujetos a la muerte, porque ahora en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Ahora tú y yo estamos en el tiempo de la gracia, y el tiempo de la gracia es un regalo que Dios nos ha dado, que no lo merecemos, pero que se nos ha sido dado gracias a Cristo. Por eso es que Cristo es el centro de nuestras vidas, y yo creo que esa es una razón más, hermanos, para no avergonzarnos de Cristo en nuestras vidas, por lo que Cristo hizo
está haciendo y hará. ¿Sale? Eso es algo bien importante. Por lo que Cristo hizo, lo que estamos viendo, por lo que Cristo está haciendo, que está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros, por lo que hará, porque Él va a venir por su iglesia. Él va a venir por cada uno de nosotros. Como creyentes, ¿qué esperamos? La venida de Cristo. Si tú esperas tener, si yo te pregunto, bueno, tú como cristiano, ¿qué esperas? Pues tener casa, coche, que Dios me bendiga. Está bien, pero es tiempo de madurar a un pensamiento más acertado. Estamos esperando la venida de Cristo, ¿sale? Eso es algo bien importante. Y vamos al versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién vino Cristo a ayudar? ¿A los ángeles? No, a nosotros, porque nosotros somos los necesitados. Ciertamente, a lo mejor Dios pudo tratar de hacer que esos ángeles caídos vinieran una vez más a Él, pero Dios se aferró hacia nosotros a salvar a su creación, a salvar a aquella creación que en Adán se le dijo que era semejante o que era hecho a la imagen de Dios. Cristo vino a socorrernos. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino por nosotros. Cristo vino a ayudar a la humanidad, a toda aquella descendencia de Adán y de Eva, que somos tú y yo. Por eso si alguien cree en ya hasta se me fue el nombre. Si alguien cree en que venimos del mono y en la evolución de Darwin y todo eso, eso no es bíblico. Nosotros venimos de Adán y Eva, fuimos creados por Dios, ¿sale? Y Cristo vino a socorrernos. No vino a socorrer a los darwinianos, ¿eh? Entonces, esto es algo bien interesante. Yo no vengo del mono, está bien, a lo mejor parezco, pero no vengo del mono. Yo estoy confiado y creo que Dios nos formó y Dios nos creó, ¿sale? Entonces, esto es bien importante. Cristo vino a ayudar, a salvar a la humanidad. Versículo 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso, siendo Dios, vino y se encarnó, se hizo como nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo en su grande amor se encarnó como nosotros para saber nuestras necesidades. Él ya las sabía, pero era parte de este plan. Ahora Él es fiel y misericordioso para con nosotros. Por eso es que Dios sigue siendo, Cristo es fiel, porque Él sabe que nosotros estamos con una naturaleza de pecado y que podemos fallar y que somos como el pueblo de Israel, a veces malos, tercos, duros. Dios comprende. Por eso Él permanece fiel, porque sabe que dentro de nuestra naturaleza no está la constancia. Somos variables. Algún día estamos contentos, otro día estamos enojados, otro día estamos contentos, más las mujeres. Pero Dios es constante, Cristo es constante. Por eso tú y yo podemos acercarnos con confianza a Él. Porque incluso, hablando humanamente, hasta el buen padre algún día se va a irritar de sus hijos. Y les va a dar una patada. Órale, ya te enseñé mucho y no aprendes. Mi papá, que es bien, de todos los papás por haber, mi papá es uno de los más calmados, pero también se ha hartado de mí. Pero Cristo siempre va a ser constante. Tú y yo nos vamos a caer, vamos a venir a Él y Él nos va a amar, a querer. Por eso es que parte de la humanidad por la cual Cristo también vino a vivir, para poder ser fiel y misericordioso con nosotros. Y luego dice este versículo,
sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote era el único que podía llegar al altar, al lugar santísimo, a ofrecer sacrificio. Cristo fue aquella persona encargada de llevar el sacrificio por expiación de nosotros, pero también de dar su cuerpo, de ser el cordero sacrificado por que tú y yo alcanzáramos la reconciliación con Dios. Ese es nuestro amado y Señor Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. Para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora aquí, antes de que Jesucristo iniciara su ministerio, Él se va al desierto a ayunar 40 días, 40 noches. ¿Y quién viene? Satanás a tentarlo. Satanás nada más, Dios permitió que actuara, pero Dios sabía que Jesucristo estuviera en el desierto y que Satanás viniera a tentarlo no iba a causar nada en Cristo. O sea, Cristo se iba a mantener siendo perfecto. Pero se nos deja para nosotros, porque Cristo superó de una manera 100% la tentación. No tuvo tentación, avergonzó a Satanás. Entonces, esta enseñanza se nos deja a nosotros, porque Satanás, a través de la sociedad, a través de las cosas que hoy hay en día, a través de nuestra concupiscencia, va a venir a tentarnos. Pero nosotros sí podemos caer. Pero si nuestra dependencia está en Cristo, las tentaciones no nos van a hacer ni cosquillas. Porque nuestros ojos, nuestra mirada está en el autor de nuestra salvación. Y así como Satanás fracasó, o sea, no había ninguna posibilidad de que Satanás hiciera caer a Jesús. Y ese fracaso, si tú y yo estamos en Cristo, ese mismo fracaso va a pasar. Porque estamos aferrados, estamos confiados, estamos siendo dirigidos, guiados por medio de Cristo, el autor de nuestra salvación y aquel que humilló al tentador en ese periodo en el desierto. Por eso nos dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, sí, porque externamente Satanás vino a tentarlo, pero internamente Jesús es perfecto. Tú y yo a veces es más difícil porque externamente viene la tentación, internamente tenemos concupiscencia de pecado. Entonces tenemos que tener más cuidado, pero Cristo siendo perfecto, Él siendo perfecto, Satanás no le hizo ni cosquillas. Ahora, si tú y yo nos aferramos a Cristo, podemos estar confiados de que Cristo nos va a mantener de pie, ¿sale? De que Cristo nos va a ayudar en nuestra debilidad. Y te voy a invitar a que vayamos al mismo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y vamos a darle lectura, y con este versículo terminamos. Y con este versículo terminamos ya el sermón de esta mañana. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, estemos tranquilos, confiados, que si estamos en Cristo, las pruebas, las tentaciones que vengan en nuestras vidas, vamos a salir victoriosos, porque Cristo es nuestra dirección. ¿Sale? Entonces, ánimo. No digo que va a ser fácil o difícil, pero lo importante es recordar quién es el autor de nuestra salvación. ¿A quién seguimos? ¿Seguimos al pastor Antonio? ¿Seguimos al pastor Misael? ¿Seguimos a Calvary, Oaxaca? No, estamos siguiendo a Cristo. ¿Sale? Entonces, teniendo eso en mente, esta semana que va a iniciar
El día de mañana, semana de trabajo, empieza la jornada laboral, empieza la comunicación con la familia, con los hijos, con los conocidos, con el ambiente en que nos rodea. Recuerden, estamos siguiendo a Cristo y Él nos va a sacar adelante en medio de todos los problemas, de todas las tentaciones que hemos tenido, que estamos teniendo y que vamos a tener. ¿Sale? En Cristo podemos descansar y estar seguros. Vamos a orar en esta hermosa tarde ya. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque esta palabra en Hebreos, este capítulo 2, estos versículos del 10 en adelante, Señor, nos ha animado, nos ha motivado en llevar en alto el nombre de Cristo en nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por enviar a Jesucristo, por hacernos hijos tuyos. Gracias porque ahora podemos ser llamados hermanos de Cristo, porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Señor. Gracias porque en ti, Señor, estamos seguros, en ti lo tenemos todo, en ti tenemos el descanso, la paz, la tranquilidad, la armonía, el gozo, Señor. Y en esta hermosa tarde te damos gracias por este mensaje que hemos visto, te bendecimos, Señor. Y Padre, yo te pido que tú nos sigas alentando, dando fuerzas, dando ánimo en medio de todos los problemas, los retos, los conflictos, las tentaciones que vamos a tener, sabiendo que nuestra mirada, que nuestros ojos deben de estar puestos en el autor de nuestra salvación, en Jesucristo. Porque si Cristo, siendo humano, fue perfecto, pasando por todo, sin ser tentado, sin haber pecado en Él y muriendo por nosotros, ahora nosotros descansamos en Él y sabemos que gracias a ese sacrificio de Jesús, Él nos ha cubierto, que ahora vivimos en gracia, que ahora tenemos tu favor. Y parte de ese favor es que tú nos darás la respuesta, la salida, para poder salir de toda tentación, para poder salir de toda aflicción, para poder salir de toda circunstancia adversa. Y te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a llevar en alto tu nombre. Ayúdanos a llevar en alto el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Te alabamos, glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.